saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este viernes 9 de mayo del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, nuevo encontronazo. Y ahora fue 9001 por parte del PAN, en representación obviamente de Kenia, que acostumbra salir en esta mesa de debate, ahí en Conexión Índigo, junto, pues obviamente, con el que se ha vuelto también su pesadilla, Arturo Ávila. Como no tiene agenda, como saben que de ellos no se puede hablar nada, pues tocaron el tema de lo que ocurrió y esta regulación que hubo el fin de semana en Morena. Empezó obviamente Arturo Ávila a hablar de todo lo que se tocó ese domingo, de lo que se pretende hacer en Morena, y ahí va el ataque por parte del PAN, queriéndose reír, y de la risita acabó en llanto. Y ahorita van a ver ustedes el por qué, porque le respondió contundente Arturo Ávila a esta panista que quiso ser la copia barata de Kenia López Rabadán. Bueno, ya se imaginarán ustedes para hacer la copia, y la otra que simplemente es intrascendente en sus dichos, en sus argumentos. Pero ¿qué le podemos esperar a esta oposición que está completamente acabada? Parte de lo que dijo Arturo Ávila fue lo siguiente. A ustedes como mujeres, como damas, pero bueno, es un asunto que compete directamente al partido Morena y me gustaría preguntarle precisamente a Arturo Ávila, quien es el diputado por este instituto político, sobre lo que se vivió el fin de semana pasado y cómo piensan caminar con esta nueva reglamentación, por decirlo de alguna manera, diputado Ávila, para demostrar que, bueno, que se están cumpliendo con las normas internas y externas. Mira, Mariano, nuestro movimiento nace en muchos años y de muchos años de lucha. Una lucha histórica en donde la izquierda, desde hace años, desde el propio ingeniero Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, durante muchos años, buscamos cambiar una realidad oscura de nuestro país, una realidad que encabezaron los gobiernos del PRI y del PAN, del prianato, porque hoy ya sabemos que son exactamente lo mismo. Ya todas y todos sabemos que el PRI y el PAN son exactamente lo mismo. Y aunque el líder del cártel inmobiliario, perdón, de Acción Nacional, Jorge Romero, decía hace unos días que ya nunca más se iban a aliar con el PRI, pues los vemos en Durango ahora de la mano, vemos cómo las diputadas y los diputados, los referentes, los voceros, le dicen a Alito Moreno, gran líder supremo. No pueden evitar ser parte de esa raíz. Y en esa lógica, nosotras y nosotros, que representamos la esperanza de millones de mexicanas y de mexicanos, que representamos la esperanza de mucha gente que hoy tiene resultados muy distintos. Por ejemplo, sacamos a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema, se elevó el salario mínimo como nunca en la historia, 135% en términos reales, lo que nunca había sucedido porque los de la derecha, los del PRIAN, decían que no se podía, que si tú elevabas el salario por encima de la inflación, tendríamos un problema muy grande. Los del PRIAN decían que además eso no atraía inversiones, porque ellos vendían como una máxima el salario de los obreros barato. Fíjate qué lamentable, ¿no? Este movimiento que representa la esperanza de millones de mexicanas que hoy tienen pensiones universales que han sido elevadas a nivel constitucional, este movimiento que es la esperanza de jóvenes, de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes, a los que la derecha les decía ninis, a los que despreciaba, ¿no? Y que hoy se han incorporado más de 10 millones de ellas y de ellos, pues claramente tiene que tener bases sólidas éticas, bases sólidas para que no nos vaya a pasar lo que tanto hemos criticado. Y en esa lógica es muy importante que todas y todos los mexicanos sepan que nuestro movimiento hacemos un compromiso muy importante con una forma de hacer política que nos ha caracterizado históricamente. Ojo, que nos ha caracterizado históricamente. ¿Qué pidió la doctora? Pues primero unidad, porque la unidad es muy importante
tenemos que ser un movimiento cohesionado, pero sobre todo tenemos que darle bienestar al pueblo, tenemos que proteger la soberanía del pueblo, la justicia del pueblo, esa que no protegió nunca Acción Nacional. ¿Qué queremos también? Pues evidentemente honestidad, humildad, sencillez, prohibir la ostentación, prohibir los viajes en aviones privados, prohibir, por supuesto, el trato prepotente, ese que era característica del PAN, ¿eh? Nosotros somos humildad y solidaridad. Nosotros rechazamos el clasismo, el racismo, rechazamos, por supuesto, cualquier tipo de trato incorrecto a las y a los mexicanos. Cero tolerancia al amiguismo, que fue el sello del preanato, cero tolerancia al influyentismo, ese que era el gran sello del preanato, y cero tolerancia al nepotismo, ¿no? Morena no es un partido de Estado, y eso hay que dejarlo muy fuerte, tenemos roles distintos, vamos a evitar el corporativismo, ese que fue parte del PRI durante muchos años, ¿no? Vamos a promover la formación política basada en roles que tienen que ver con los valores que tenemos, como el humanismo mexicano, la revolución de las conciencias, este despertar de conciencias que es parte de nuestro movimiento, por supuesto, seguir con Morena como un movimiento social, y eso me parece muy importante, seguir promoviendo la austeridad republicana, ¿no? Esa de la que no conoce Acción Nacional, ¿no? Ni el PRI. Ya ves que ellos tenían presidentes que los acompañaba, el Estado Mayor, más de 8,000 personas para cuidar a un presidente o una presidenta, o aviones a todo lujo. El que compró Felipe Calderón y que le dejó a Enrique Peña Nieto ese avionzote, ¿no? Que por el que pagaron una gran cantidad de dinero, eso nunca más va a suceder en nuestro país, ¿no? Por supuesto, cero colusión con la delincuencia, como lo hizo Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que si Felipe Calderón no sabía, era muy tonto, y si sabía, era cómplice, por supuesto. Y nuestra selección de candidatos, como lo hemos venido haciendo, encuestas transparentes, metodológicas, no el dedazo como ellos, y la prohibición de campañas costosas. Nosotros siempre hemos sido un movimiento que hace campaña casa por casa, y seguiremos promoviendo los valores que dieron origen a este gran movimiento. Y yo sé que a Noemí Luna pues se le retuerce así el cuerpo. No, hombre, me da Sabe, risa que tú sabe no te rías de las perfectamente cosas bien, que sabe dices, perfectamente Arturo. bien que todo esto que estamos promoviendo nosotros es exactamente lo que ellos representan, lo que las y los mexicanos no queremos saber jamás. Bueno, y vamos a cederle precisamente la palabra a la diputada del Partido Acción Nacional, Noemí Luna, diputada. Hay muchas referencias propiamente al Partido Acción Nacional. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, Mariano, primero dos cosas. Morena está tan carente de una plataforma electoral y de propuestas serias que no puede hacer otra cosa, como lo hace Arturo, de repetir lo mismo e intentar culpar al pasado de su falta de eficacia y su falta de estrategia. Porque a Arturo se le olvida quiénes son sus compañeros morenistas, desde Yunes hasta a Ignacio Mier, que votó el Fobaproa, hasta el gobernador de Nayarit, que también votó el Fobaproa siendo priista. Yo no me canso de decir que ese priismo de ese partido hegemónico y que representó corrupción y que representó errores, pues ahora se viste de guinda y les tienen que dar una cartilla moral que, como decía al principio de este programa, no sé cómo Arturo puede tener el cinismo que lo caracteriza para no reírse cuando repite lo que la presidenta les pide, porque la presidenta les pide que Morena deje de ser Morena, les pide austeridad a los que fueron descubiertos viajando en un helicóptero, como el diputado Pedro Aces. Les pide austeridad y que no vayan a congresos internacionales de no ser necesario, cuando vimos al presidente del Senado, Fernández Noroña, en primera clase, con esas super camionetotas de las que hablan, pero les pide algo que en Morena es imposible: unidad. Y no la tienen y no la van a poder tener porque lo único que los une es la ambición. Dice que separan el poder político, el poder económico, el poder gubernamental de su partido, cuando todas las propuestas presidenciales que se han aprobado en la actual legislatura tienen un eje en común: el totalitarismo. Destruir el poder judicial, porque con eso destruían la división de poderes. Destruir los organismos autónomos, porque les incomodan los pesos y contrapesos necesarios en cualquier república. Destruir hasta la libre expresión, porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con esa intentona de la ley censura, que aunque se tuvieron que retractar, ahí está la iniciativa presidencial aprobada en comisiones en el Senado, que de lo único que habla es de prohibir la libertad de expresarse en plataformas electorales. Hablan que no va a haber nepotismo cuando están llenos de familias encumbradas en el poder, cuando ellos mismos en la Cámara de Diputados no tuvieron el valor
de que la iniciativa pudiera entrar en vigor desde el día de su aprobación y la mandan al 2030. Ahí lo vemos después, joven. Deje quedó bien primero con el gobernador de San Luis, dejen quedó bien con el gobernador de Zacatecas, dejen quedó bien con muchos gobernadores que quieren seguir poniendo a sus familiares y amigos. Que no va a haber redes de amistad cuando se fue su líder moral, el fundador de su partido, el que dijo 90% lealtad y 10% de conocimiento. La verdad es que, perdóname, pero esta carta sería buenísima si no fuera una más de la doble moral de Morena y de ese priismo vestido de guinda que ahora son quienes nos gobiernan. Gracias, diputada. Les digo, como siempre, es de malas leches, queriendo criticar. Háganse saber a su partido. Ah, no, ¿verdad? No existe. ¿Qué respondió Arturo Ávila? Porque hubieron los cuestionamientos de qué van a hacer. La regulación al interior para saber que exactamente se estén cumpliendo los mecanismos y normas de que no hay nepotismo, de que van a estar trabajando en unidad, que va a haber honestidad, que no veamos funcionarios del partido Guinda, por ejemplo, pues con relojes caros, que estén viajando en primera línea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a regular esta parte? ¿Qué mecanismo lo va a hacer? Yo empezaría por decir, Mariano, que a mí me da mucho gusto que la oposición que no tiene agenda esté discutiendo los lineamientos éticos de nuestro movimiento. Me encanta. Los tienen estudiados. Ojalá y aprendan un poquito de cómo debe ser el actuar ético de cualquier funcionario público. Porque imagínate, debe ser muy complicado, Mariano, pertenecer a un partido político en donde el presidente es ni más ni menos que el líder de un cártel inmobiliario que está involucradísimo con temas de corrupción que se dieron en la Benito Juárez. Debe ser dificilísimo ser parte de un partido político en donde los principales señalados e incluso sentenciados ya y condenados por el gobierno de Estados Unidos, pues era la mano derecha del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa. Debe ser muy difícil ser parte de un partido político en donde tienen como aliado a quien critican. A veces parece esquizofrénico lo que escucho aquí, porque por un lado Noemí Luna critica al PRI, pero por otro lado están aliados con ello, y por otro lado pues le dicen líder a Alito Moreno, ¿no? Que además también está involucrados en temas de corrupción muy sensibles en el estado de Campeche, ¿no? Es el líder que tiene hasta un Lamborghini, ¿no? Y debe ser muy difícil también, entiendo, ser parte de un partido político que ha perdido su esencia humanista, porque la realidad es que el Partido Acción Nacional era un partido que efectivamente nace con una esencia humanista y hoy tiene una distorsión terrible cuando son aliados ni más ni menos que de su enemigo histórico. Es una incongruencia incomprendible, ¿no? Y eso explica por qué hoy la gente los ha mandado al basurero de la historia. Y Noemí se puede reír lo que quiera, pero sí es una desgracia lo que ha pasado en nuestro país porque no tenemos oposición. La oposición siempre será importante en cualquier país y qué lamentable que tenemos una tan mala oposición. Fíjate, hay una encuesta que publicó Buen Día hace unos días en el periódico El Universal y es bien curioso porque si hoy fueran las elecciones para diputadas y diputados, el 54% de las y los mexicanos votaría por nuestro movimiento, sin dudarlo, sin pensarlo. En segundo lugar, muy abajo, muy abajo, está este partido, el Movimiento Ciudadano, ¿no? Que es un partido, bueno, pues que tiene buenos jingles, ¿no? Y que usan tenis naranjas, y bueno, pues una propuesta de mercadotecnia interesante, ¿no? Ya más abajo está en tercer lugar con un 9% el Partido Revolucionario Institucional, imagínate. Y allá en el fondo, con un 7%, el Partido Acción Nacional. Entonces yo puedo entender lo frustrante que puede ser para los miembros del Partido Acción Nacional pertenecer al pasado, pertenecer a la vieja política, pertenecer a los presidentes que le declararon la guerra a México, que salieron con el narcotráfico, ser parte de un partido político que acabó aliado con el PRI. Entiendo lo frustrante que deba de ser. Entonces yo lo que les digo es, miren, no hay problema, nuestros lineamientos sin duda van a ser una base ética para todas y todos los militantes de este movimiento, que por cierto vamos a sumar 10 millones de militantes terminando este año, credencializados, y seremos sin duda el partido más importante, no solamente de México, del mundo, y esa parte es bien importante decirla. Y nosotros nos estamos rigiendo por principios éticos, lo que ustedes nunca hicieron, ¿eh? Nosotros sí tenemos la autoridad moral para detenernos en el camino y decir qué queremos ser hoy y qué queremos ser mañana, ¿no? Y ¿saben qué? Bien les serviría, bien les recomendaría que tomen estos principios éticos, los impriman, los pongan en sus oficinas y los sigan todos los días, porque quizás entonces podrían empezar a hacer mejores políticas y políticos. ¿Quién regula? La Comisión de Honestidad y Justicia, un órgano autónomo votado por el Consejo Nacional, que será determinante en las decisiones que tome respecto al seguimiento de los lineamientos éticos de nuestro movimiento, querido Mariano. Gracias, diputado. Y bueno, vamos a... En el mero hocico, porque se quieren burlar. Y la verdad está bien jodidos los de la oposición. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos, hasta la próxima.